Mi padre me usó como carnada para poder cazar a la bruja, que era su ex esposa. Qué bueno que ya estás aquí. Mi nombre es Oliver y me desperté a las 3 de la mañana por un ruido que provenía de la parte de arriba de mi casa. En ese tiempo tenía una linterna. Abrí la ventana, me subí por la escalera, una escalera vieja que daba a la parte de arriba de la azotea que utilizábamos para revisar el agua del tinaco. Cuando iba acercándome a la azotea me doy cuenta de que hay dos aves grandes arriba. Están como bailando esas aves negras y tienen los ojos rojos. Me bajé por la escalera y me volví a meter por la ventana y le dije a mi papá que arriba en la azotea habían dos aves negras. Mi papá, que sabía exactamente qué era ese tipo de cosas, sacó la escopeta, se subió por la escalera y yo me bajé y escuché los disparos. Disparos que terminaron alarmando a los vecinos. Y los vecinos, como tenían problema con mi papá, llamaron a la policía. Y la policía, en un lapso de 30 a 40 minutos, había hecho acto de presencia y estaba tocando la puerta de la casa. Por supuesto que mi padre no iba a abrir la puerta. Los policías siguieron insistiendo, tocando la puerta, pero mi padre nunca abrió la puerta hasta que por fin se retiraron los policías. Más tarde mi padre me explicó que esas aves no eran normales, que en el pueblo desde que él era pequeño se hablaba de que esas mujeres se convertían en eso por la noche y que llegaban a las casas y por eso él había realizado esos disparos. Me quedé con lo que me dijo mi papá y esa noche me fui a la cama. No recuerdo más. Cuando amaneció, salí a la escuela y me topé con la noticia de que no habían clases porque había fallecido la mamá de unas de mis compañeritas. Y los maestros estaban organizando una cooperación para llevar café, azúcar y pan. Yo regresé a mi casa y le dije a mi padre que si sabía lo que le había pasado a la vecina. Mi papá hizo un gesto como tratando de ignorar lo que yo había preguntado. Mi mamá ya era muerta, producto de algo que yo desconocía, y yo con 10 años no sabía el por qué había muerto. Mi papá me dijo que no tenía permiso para ir a la casa de la vecina, aunque fuera por parte de la escuela. Enterraron a la vecina y pasaron los días. Yo seguí asistiendo a la escuela normal, hasta que un día la niña, que era mi vecina, me preguntó por qué no había ido al velorio. Y le dije que no me habían dado permiso. Pero entonces ella me contó que su mamá había muerto por un accidente, que la habían asaltado y le habían disparado para robarle. Esa plática entre niños ahí se quedó. Cuando ya tenía yo alrededor de 20 años, mi papá ya estaba más grande y salió la plática. Para esa fecha ya no vivíamos en la misma zona. Mi padre me dijo que había estado esperando ese momento, pero yo pensé que se refería a la plática y no, era al momento de accionar el arma cuando yo era niño, porque esa señora que era vecina había matado a mi mamá con brujería cuando ella estaba embarazada, porque mi padre había sido el ex esposo de esa señora que era bruja, y que mi padre se había dado cuenta por medio de otra persona, de otra señora que también practicaba la magia, que esa señora no solo quería matar a mi madre, que lo consiguió, sino que también trataba de matarme a mí, con la intención de que mi padre se volviera un loco paranoico y terminara en la calle y enloqueciera y así muriera. Pero mi padre hizo otra jugada, hizo algo que me marcó la vida hasta el día de hoy y me dejó con un trauma que nunca voy a perdonar a mi padre por lo que hizo. Durante ese tiempo, mi padre me utilizó como carnada, dejando la cama a orilla de la ventana, y yo, sin darme cuenta, inocentemente salí a besarle el día que la bruja había llegado por mí. Mi padre ese día accionó el arma porque sabía que era su única oportunidad que tenía para deshacerse de la bruja. Realmente yo, físicamente, no fui atacado por la bruja, pero sí me afectó psicológicamente
lo que mi padre me tuvo que confesar cuando yo tenía 20 años. En ese momento me di cuenta de que la niña me había contado que su madre había muerto por un producto de asalto, cosa que no era así. Era mi padre quien había matado a su mamá. Lo que te voy a contar le pasó a unos amigos míos que acostumbran a salir a cazar conejos en la comarca lagunera del norte de México. Esa región está bastante rodeada de árboles espinosos, unos que le llaman mezquites. Y en los pequeños poblados y ejidos de por ahí es común cazar conejos para el consumo de la familia. Es algo que normalmente hace la gente desde siempre. Mis amigos me cuentan que en una ocasión se organizaron para salir muy temprano. Quedaron de verse a las 5:30 de la mañana. Y al llegar el día emprendieron el camino hacia el área de la casa, conociendo bien la zona porque era una actividad que realizaban seguido, así que sabían exactamente por dónde meterse para encontrar conejos. Pasaron por varias parcelas hasta que lograron cazar el primero y poco después cazaron otro. Todo iba marchando con normalidad hasta que el ambiente cambió de una forma bastante repentina. El aire se volvió más denso y un poco más frío y les empezó a entrar una sensación muy extraña, casi como opresiva. Comenzó a envolver el lugar con una nieblina, pero empezaron a avanzar unos pasos más y fue entonces cuando escucharon una voz de una viejita. Se quedaron en silencio mirándose uno al otro sin decir absolutamente nada, pensando que quizás estaban imaginando cosas. Pero al preguntarse el uno al otro, confirmaron que los dos habían escuchado exactamente lo mismo. Uno de ellos dijo que se detuvieron para prestar más atención. Se quedaron quietos por unos minutos y no pasó absolutamente nada. Pero de pronto la voz volvió. Esta vez era más clara y más insistente. Lograron ubicar que venía del fondo de una tucera, que es un tipo de pozo que se usa para extraer agua y regar los cultivos. A pesar del miedo, se acercaron con cautela. Era un poco más de las 6 de la mañana y el sol comenzaba a iluminar todos los potreros y las parcelas. Los rayos del sol empezaban a atravesar las ramas de los árboles. Se empezaba la claridad a ver mejor por la mañana y empezaron a caminar hacia donde estaba el pozo. Y nuevamente escucharon el lamento que provenía de ahí. Pero cuando llegan allí, lo que ellos ven los deja paralizado por completo. No era una viejita, era una figura que apenas recordaba a un ser humano con un cuerpo de anciana, una mezcla como de piel de borrego, y su piel era como áspera, era como con tierra en la piel. Sus ojos eran completamente negros y esa criatura levantó la mirada con la misma voz suave que ellos habían escuchado. Era una voz suave pero temblorosa. Esa voz les ofreció concederles cualquier cosa si la ayudaban a salir de ese pozo, diciéndoles que había caído por accidente y que la luz del sol la alcanzaría pronto. Pero ellos sintieron algo que no podían explicar. Era una energía pesada que los envolvía de pie a cabeza, recorriéndole la columna vertebral y todos los huesos del cuerpo. Aquella criatura emanaba eso y ellos sentían el aire pesado. Decidieron correr el riesgo de irse. Sin pensarlo dos veces, tomaron unas piedras grandes y las arrojaron al fondo de la tucera. El ambiente se volvió aún más pesado y sin intercambiar palabras salieron corriendo hasta llegar a sus casas. Sus familiares notaron de inmediato su rostro pálido y su actitud bastante alterada, y al preguntarles qué les había pasado, ellos contaron lo ocurrido. Algunos dijeron que probablemente había visto a un nahual. Otros creyeron que se trataba de una bruja atrapada en una forma inexplicable, bastante extraña.
Hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha logrado explicar exactamente qué era esa cosa. Lo único que recuerdan con total claridad es la imagen de esa figura que tienen grabada en la cabeza. Un cuerpo humano envejecido con una cabeza de borrego y una piel bastante áspera. Después de eso, ellos dejaron de ir a cazar por mucho tiempo, porque ellos dijeron que hay cosas en el monte que probablemente no iban a cazar conejos, sino humanos.